Buenas tardes, amigos de Codiario, qué placer que nos acompañen esta tarde. Estamos de manteles largos, mi compañera Sarely Godina. Gracias. Y su servidora, porque tenemos al representante del Poder Judicial aquí. Bienvenido, Arturo Nale, ¿cómo está? Al contrario, muchas gracias por la invitación. Ya estaba yo enojado con ustedes. Es la segunda ocasión que nos visita. Y... Sí, pero la otra vez fue hace como 17 años. No tenemos tanto tiempo. Fue casi un año y tuvimos una charla, recuerdo, pues muy amena con usted. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto volver a estar aquí en el cafecito, saludarlas, estar con su amplio auditorio. Yo las veo, soy su fan, soy su seguidor. Gracias, pues ahí. Hacen muy buenas entrevistas, Gracias. La mayoría. He visto otras regulares. Bueno. No, pero no por culpa de ustedes. Nos contestan a veces lo que quieren. Sino por culpa de sus entrevistados. Sí, ¿verdad? Válgame, pues bueno, intentamos hacer buen cotorreo aquí, pues nos dicen que vengamos a grillar, que esto se trata de enredar y enredarnos. Entonces se equivocaron hoy de invitado, yo no soy grillo. No. Bueno, esta vez vamos a hablar acerca de la justicia, un tema que sin duda en nuestro país queda como un tema pendiente. A nivel estatal, una de las candidatas había en su propuesta que para poder eliminar parte de las inseguridades que suceden en nuestro estado era la impartición de justicia. México, pese a que ha incrementado sus índices en mejoras de impartición de justicia, permanecemos en bajos estándares. ¿Cómo está Zacatecas? Bueno, la justicia es la aplicación de la ley. La justicia es darle a cada quien lo que le corresponde de acuerdo con la ley. Y sí, efectivamente hay muchas cosas en las que no hay justicia, en las que no se aplica la ley, en las que, por ejemplo, no se castiga a quien viola la ley, a quien comete un delito. Eso se conoce como impunidad. La impunidad es la no justicia. La impunidad es la no aplicación de la ley. Y la impunidad es un factor criminógeno. Esta violencia desbordada que estamos viviendo en Zacatecas y en todo el país se debe a muchas cosas. La violencia se debe al desempleo y a la pobreza. La violencia se debe a las adicciones. La violencia se debe a la corrupción. La violencia se debe a la crisis de valores que hay, por ejemplo, en el seno familiar. La violencia se debe a la reprobación y deserción escolar. O sea, la violencia, se ha dicho muchas veces, es un problema multifactorial que obedece a muchas cosas. Pero una de las causas, uno de los factores que explican la violencia es precisamente la impunidad. La impunidad es un factor criminógeno. Si una persona roba o asesina y no se le castiga, va a seguir robando, va a seguir asesinando. Si una persona viola, secuestra, extorsiona y no se le aplica la ley, va a seguir secuestrando, va a seguir extorsionando. Por eso digo que la impunidad es un factor criminógeno. ¿Y a quién le corresponde combatir o erradicar la impunidad? Pues sí, a los policías, a los ministerios públicos, pero también a nosotros, a los jueces. Porque finalmente quien sanciona, quien aplica la ley, quien decreta una pena, una sentencia, una condena, somos nosotros, los jueces. Entonces, ahí de los casos que ustedes reciben, ¿cuántos se resuelven? Se resuelven todos. Unos a favor, otros en contra, pero todos se tienen que resolver. Unos se resuelven rápido, otros se tardan más, pero todos se deben resolver y todos se resuelven. Recordar a lo mejor el caso que lleve más tiempo, que diga usted, hay casos hasta de 10 años. No, hay casos de 30 años. Un juicio sucesorio donde los hermanos, los hijos, los herederos no se ponen de acuerdo. El señor murió sin testamento, dejó una sala, una mesita, y andan los 27 hijos que tuvo peleándose la sala y la mesita durante décadas. No estoy exagerando,
¿Y sabe cuántos asuntos tenemos así? Juicios sucesorios que tienen años y los herederos se dan hasta con la cubeta. Dice un meme, Miles. en todas las familias hay una Sarita, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama Sarita, verdad? Sí. Claro, en todas. Entonces, ¿es culpa del Poder Judicial que esos juicios se dilaten tanto? No, ellos solitos, ahí los abogados apelan y se amparan y cambian a la albacea y impugnan y pasan años y años. Y le repito, y no estamos hablando de un pleito entre vecinos, estoy hablando de pleitos entre hermanos, estoy hablando de pleitos entre padres e hijos. Los juicios sucesorios son tremendos. Define la justicia usted como la aplicación de la ley, pero vemos... El darle a cada quien lo que le corresponde de acuerdo con la ley. Vemos que nuestro país, en un país lleno de desequilibrios, lamentablemente parece que la justicia únicamente llega a unos cuantos. Aquellos que tienen buenos abogados, que tienen acceso a buenos abogados, aquellos que tienen acceso quizás a estar al lado de un funcionario que les pueda echar la mano. Sin embargo, sí existen otras personas que simplemente ni siquiera se dicen, mejor no denuncio, y pasa la injusticia, se crean resentimientos, y creo que también es parte de este conflicto social. Bueno, mire, justamente para que no suceda eso, para que no suceda de que solamente tienen acceso a la justicia los que tienen dinero para contratar abogados, para eso existen instituciones como la Defensoría Pública. La Defensoría Pública es una institución donde se le proporciona un abogado de manera gratuita a quien no tiene recursos para contratar un abogado particular. Y déjeme decirle que los defensores públicos son bastante buenos, bastante buenos, muy capacitados, muy experimentados. Sí, también hay que decirlo, muy saturados de trabajo, pero yo tengo una buena opinión de la Defensoría Pública. Hay otras instituciones que proporcionan asesoría jurídica gratuita a quien no tiene recursos para contratar abogados privados. Pero, a ver, se dicen muchas cosas en relación a la justicia. Mire, ahí con nosotros, la mitad, el 50% de la gente que acude al Poder Judicial dentro de un proceso, dentro de un juicio, la mitad se van mentándonos la madre. ¿Quiénes? Los que pierden. Los que pierden. Y en todos los juicios, en todos, sin excepción, familiares, civiles, mercantiles, penales, laborales, en la materia que usted me diga, en todos, uno gana y el otro pierde. Y el que pierde, pues obviamente no se queda contento. El que pierde dice no hay justicia, el árbitro estuvo vendido, ¿me explico? Sí. Entonces, pues hay mucha gente que no se va contenta con nuestro servicio, con nuestra función, pero pues cada quien habla según cómo le vaya en la feria. Sí, hablábamos hace unos momentos de que muchas personas no tienen el entendimiento de la capacidad que tiene en los juzgados. A nivel nacional nos han puesto un claro ejemplo. Se trata del único poder que en verdad ha detenido con acciones algunas leyes arbitrarias, ¿sí? Decretos arbitrarios, órdenes gubernamentales arbitrarios, claro, ese también es el papel del Poder Judicial. No solamente impedir o castigar abusos de particulares, sino también de autoridades. El juicio de amparo es una institución hermosísima. El juicio de amparo es el instrumento, la herramienta que tenemos todos los ciudadanos para ampararnos, su nombre lo dice, para protegernos de actos de autoridad indebidos, ilegales, violatorios de derechos humanos, ¿no? Es una institución maravillosa el juicio de amparo. Podríamos verlo como ese contrapeso que quizás tengamos sí, aquí en claro. Zacatecas. Mire, el Poder Judicial ha sido un poder subestimado a lo largo de los años. Y en esa
en ese fenómeno hay corresponsabilidad entre ustedes, los medios de comunicación, y nosotros, los que conformamos el Poder Judicial. ¿Por qué? La sociedad está muy al tanto, muy enterada, muy informada de lo que pasa en el Poder Ejecutivo, de lo que hace, de lo que dice o de lo que deja de hacer el gobernador y sus funcionarios. Los medios de comunicación se encargan todos los días de informarle a la sociedad de lo que hace el Ejecutivo, el gobernador y sus funcionarios. Y también ustedes se encargan de tener muy al tanto a la sociedad de lo que hacen los integrantes del Poder Legislativo, o sea, los diputados. Pero durante muchos años al Poder Judicial ni siquiera se asomaron. Ay, no, el Poder Judicial es un club de viejitos aburridos ahí. Ay, no pasa nada. Pues la gente no estaba enterada ni siquiera de que existíamos. Ahorita pero también es culpa. En estos primeros días del gobierno de David Monreal, ¿ya le han llegado juicios de amparo ante algunas acciones? Bueno, los juicios de amparo se tramitan ante el Poder Judicial Federal. Ok. Bueno, nomás termino con la idea. Entonces, hubo durante muchos años un divorcio, un distanciamiento entre el Poder Judicial y la sociedad. En buena medida por culpa de ustedes, de los medios de comunicación que no se acercaban a nosotros, pero también en buena medida por culpa de nosotros que no nos acercábamos a la sociedad a través de ustedes. Porque ese es el papel de los medios. Son el medio, la palabra lo dice, son el medio, son el vehículo a través del cual la autoridad cumple con su obligación de informar y la sociedad ejerce su derecho de estar informada. ¿Quién se encarga de que la autoridad cumpla con esa obligación y la sociedad ejerce ese derecho? Los medios de comunicación. Son los que nos ayudan. Nos vino a echar culpas, pues. Sí, dije que es una responsabilidad compartida. Bueno. Dije que durante muchos años los medios no pelaban al Poder Judicial y el Poder Judicial no pelaba a la sociedad, utilizando, en el buen sentido de la palabra, a los medios de comunicación. Pero estoy hablando del pasado. Hoy la realidad es otra. Hoy el Poder Judicial es un poder, como usted lo dice, es un poder de veras. Es un contrapeso. Y hoy, por ejemplo, la Suprema Corte es un tribunal constitucional que incide de manera muy importante en la vida pública del país. Lo acabamos de ver recientemente con el tema del aborto. Y podríamos mencionar muchísimos otros ejemplos, ¿no? Los matrimonios igualitarios, leyes expedidas por el Congreso que la Corte las ha echado abajo, las leyes, ¿no? O sea, hoy el Poder Judicial es un poder de a de veras y la sociedad está muy enterada de lo que se resuelven en los tribunales, en la Corte, etcétera. Y lo propio estamos haciendo en Zacatecas. Y hay un ejemplo muy claro. Esto que estamos haciendo ahorita. ¿Cuántas veces había estado en este programa un juez, un magistrado, un presidente del Tribunal Superior de Justicia? Este es el mejor ejemplo. Este es el mejor ejemplo. ¿Por qué cuando me invitaron de inmediato les dije sí, con mucho gusto? Porque me interesa. Me interesa acercarme a la sociedad a través de este micrófono, a través de esa cámara. Me interesa que la sociedad sepa que existimos, sepa lo que hacemos, valore el trabajo del Poder Judicial del Estado. Entonces, por eso decía que hay corresponsabilidad de los medios que durante muchos años no pelaron al Poder Judicial, pero también del Poder Judicial que se encapsuló, que se aisló. Un poder opaco, un poder, dije hace ratito que era como un club de viejitos, ¿no? Sí. No, tenemos que acercarnos a la jugando sociedad. Ajedrez, ¿no? Y lo hacemos a través de los medios tradicionales como la televisión, la radio, la prensa escrita, pero hoy en día también de manera muy importante las redes sociales. Yo todos los días estoy informando a la sociedad del quehacer del Poder Judicial, por ejemplo, a través de Twitter, a través de Facebook, a través... Es como hemos estado pretendiendo romper, cambiar ese fenómeno que duró pues prácticamente todo el siglo pasado. Magistrado, nos mencionaba ahorita sobre este equilibrio que tanto hacía falta verse notar en el país. Lo vemos a nivel federal, que la Suprema Corte ha
puesto amparo sobre algunos derechos, y ahora lo vemos a nivel local. Hubo cambio de gobierno. Ya lo hemos visto con David Monreal inaugurando algunos juzgados en algunos municipios como Jalpa, Loreto, si no me equivoco. Sí. Pero ha habido algún acercamiento, además de su comparecencia que ya pasó en los días anteriores ante la legislatura, ¿ha habido algún acercamiento para hacer ese equilibrio de poderes en el Estado? Sí, mire, a mí ya me tocó tratar con el gobernador Alejandro Tello y ahora con el gobernador David Monreal. Con todos los gobernadores. Bueno, no, como presidente del tribunal. Bueno. Pero sí, en mi carrera profesional, pues he tenido la oportunidad de tratar, Con casi todos, ¿verdad? sí, por lo menos con todos los de este siglo y algunos del siglo pasado. Sí, bueno, yo tengo una carrera ya más o menos larga. Y déjeme decirle que tenemos una buena relación, una buena coordinación y algo que es muy importante hoy en día, una buena colaboración. Coordinación y colaboración entre poderes. Es importante. ¿Por qué? Mire, Zacatecas tiene hoy problemas muy serios. Zacatecas tiene hoy problemas muy complicados. Ya lo dijimos hace un momento, el problema de la inseguridad. Pero ahora también tenemos un problema complicadísimo, la quiebra de las finanzas públicas. ¿Quién debe hacer frente a esta problemática? ¿Quién debe resolverla? Pues el gobernador, hay que el gobernador la resuelva, pues para eso está, ¿no? Para eso lo elegimos, ¿para qué? ¿El gobernador solito va a poder? Claro que no. Son problemas tan complejos y que nos afectan a todos, que todos tenemos que echarle montón. Entonces tiene que haber coordinación y colaboración entre poderes, por ejemplo, para hacerle frente a estos problemones, para hacerle frente de mejor manera. Imagínense si hubiera distanciamiento o incluso confrontación entre poderes. Hombre, por favor, ahora lo que necesitamos es unidad, unir esfuerzos, unir capacidades, unir recursos, unirnos para hacerle frente a un problema, no a uno, a varios problemas muy, muy complicados por los que atraviesa ahora nuestra entidad. Entonces, yo sí puedo presumir que en este momento hay una excelente coordinación y colaboración, no solo con el Ejecutivo, no solo con el gobernador Monreal. También tenemos una excelente comunicación, coordinación y colaboración con el Poder Legislativo, y la estamos construyendo, por ejemplo, con los municipios, con la Fiscalía, con la Comisión de los Derechos Humanos, con el gobierno federal. Con el gobierno federal es importantísimo. ¿Por qué? Porque más del 90% de los recursos que maneja el Estado son participaciones federales. Hablando de recursos, magistrado, disculpe que lo interrumpa, pero a mí me llama muchísimo la atención lo que mencionaba sobre la crisis financiera que está viviendo el Estado, que es algo bastante notorio. Hablamos sobre la coordinación que reside en la soberanía de estos tres poderes, pero el tribunal tampoco ha sido la excepción en esta crisis financiera. Sí. Y los vemos ahora batallando porque no se les ha dado ese ese dinero que se necesita, perdón, ese fondo que le pertenece al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. Y también los vemos batallando, ¿no? ¿A cuánto se anda la deuda de este fondo? En este momento. En este momento. Mire, pues ahorita el tema está en lo que se le debe a los maestros. Ajá. Y a los pensionados del ISTESAC. No le pagaron su quincena, la pasada quincena, ni a los maestros estatales, que son como 5 o 6 mil, ni se les pagó su pensión a los jubilados del ISTESAC, que son otros 4 mil o 5 mil. Hay ahorita tal vez 10 mil o más de 10 mil familias zacatecanas que la están pasando mal porque el chequecito que llega cada 15 días no llegó. Y mucha de esa gente, la gran mayoría, vive al día, vive al día. Pues por eso los vemos marchando en las calles. Hoy los vimos, y ayer y antier. Pues déjeme decirle que estos adeudos que tiene el gobierno no son los únicos. Por ejemplo, a nosotros también se nos adeuda. A la lista de los deudores. Sí, también nosotros somos acreedores, mejor dicho.
Cada año la legislatura aprueba un presupuesto para cada entidad, para cada dependencia, para cada organismo, y el Poder Judicial no es la excepción. A nosotros, para este año, la legislatura nos asignó un presupuesto y el presupuesto está calendarizado. Si a mí me autorizan 500 millones, no significa que me van a dar el 1 de enero un cheque de 500 millones. No, esos 500 millones de pesos me los van dando mes con mes a través de una calendarización. ¿Eso es lo que les corresponde? No, más 500, ahorita le doy la cantidad exacta, 530 y tantos millones más o menos, si mal no recuerdo. Al año. Al año. Bueno, pues ahorita la Secretaría de Finanzas trae un adeudo de más de 23 millones de pesos con nosotros. ¿Y eso incluye sueldos, gastos corrientes? El capítulo 1000 sí se nos ha pagado completo. El capítulo 1000 son salarios. Esos no hay deuda. La quincena pasada nos llegó la administración para el pago de salarios a los 1,113 trabajadores que tiene el Poder Judicial en todo el estado. No, el recurso que no nos ha llegado es el de los otros capítulos, el del gasto operativo. Le pongo un ejemplo. No tengo dinero para pagar la luz, a ver si no me la cortan. No tengo dinero para pagar el agua, a ver si no me la cortan. No tengo dinero para pagar el teléfono, a ver si no me la cortan. No tengo dinero para pagar combustible para los vehículos de los actuarios, de los notificadores. No tengo dinero para el combustible. ¿Cuándo le llega ese No, me debió cheque? haber llegado. Pues es un adeudo. No, pues. pero la factura de la luz y del agua, ¿hasta cuándo tiene para pagar? A ver, no, ya se me vencieron los recibos. Ya se les vencieron. No tengo dinero para papelería. ¿Se imagina usted un juzgado sin papelería? No, pues no. Sin tóner, sin papelería, sin... Simplemente sin luz no tiene cómo hacer las demandas, cómo hacer... Imagínense los acuerdos, las sentencias, Exacto. ¿no? No, mire, les voy a decir cómo le he estado haciendo, nomás no se lo van a decir a nadie. Okay. Qué bueno que nadie nos está viendo. Cuelga de un día bien. No se lo diga a nadie. Pedí prestado. Pedí prestado para poder pagar la luz, el agua, el teléfono, el combustible, la papelería, las rentas. Hay locales que tenemos donde pagamos renta. Tuve que pedir prestado. Y cuando Finanzas me entregue mi dinero que me está debiendo, pues le voy a pagar a la institución que nos prestó, ¿verdad? Pero vamos, a lo que me refiero es que... Sí, pues imagínense, nadie le presta por nada más por su linda cara, ¿no? Todo bueno. Entonces, es una situación económica muy complicada por la que está atravesando en este momento el Estado, fundamentalmente las finanzas públicas, y el Poder Judicial no escapa de esa problemática. Por eso le digo, pues tenemos que hacer un montón, tenemos que unirnos, tenemos que ir juntos. Tiene que haber unidad, colaboración, coordinación, comunicación entre poderes para hacerle frente a este problemón bárbaro por el que está atravesando nuestro estado. Y usted es un importante actor político para eso. No tanto. Mire, yo soy un pobre venadito que habita en la serranía. Sí. No bajo al agua de día. Pero tiene una hermana que trabaja en el gobierno federal. A ver, es la que me andaba cortando la luz. Pues dígale, no te pases, hermana. Pero... A ver, ahorita les decía que no tengo combustible. Le dije a mi hermana, oye, tú que manejas Pemex, mándame unos valecitos de gasolina. Tú que eres la jefa ahí de la Comisión Federal de Electricidad, no vas a cortar la luz. ¿Qué le dijo? Me dijo, aquí no hay nepotismo, ni influyentismo. ¿Pagas o te la corto? ¿Y su compadre también es Ricardo Monreal? Sí, claro. Pues también le hablé a mi compadre, dije, oye, dile a tu hermano, el gobernador. No, si el pobre anda que no tiene dinero ni para ti ni para nadie. Oye, y en el 2024, el presidente ya dijo, pues Rocío Nale me cae muy bien, yo la apoyaría si fuera yo para presidenta. Yo también la apoyaría. Y su compadre dice, yo no me bajo de este caballo. ¿Cómo le va a hacer? Pues Ricardo seguramente va a echar otro monrealazo. No, pero ¿usted cómo va a decidir? No, mire, yo soy magistrado, me quedan muchos años todavía ahí en el Poder Judicial. No le conviene arriesgarlo, ¿verdad? No, mire, Ricardo es un político muy hábil, muy inteligente, muy experimentado, al que le tengo un gran respeto, un gran aprecio, un gran agradecimiento. A mí no se me olvida que él me dio trabajo. Él me nombró nada más y nada menos que secretario general de gobierno durante su administración. Oiga, ahorita les hace falta un secretario de gobierno. No han nombrado, ¿verdad? Todavía. No. Y ya pasaron más de 2 semanas. Sí, ¿usted qué características cree que necesita un secretario de gobierno en estas? Abogado.
Abogado. Abogado. Mire, el secretario general de Gobierno es el encargado de conducir la política interior del Estado. ¿Qué es la política interior del Estado? Es la relación del Ejecutivo con los otros poderes. Es la relación del Ejecutivo con la Federación. Es la relación del Ejecutivo con los partidos. Es la relación del Ejecutivo con los medios. Es la relación del Ejecutivo con los sindicatos y las organizaciones sociales. Es la relación del Ejecutivo con las iglesias. Es la política. La política. Y si yo, ¿o será que yo soy abogado? Puede ser. Yo sí creo que el secretario Yo general también de diría, pues un comunicólogo también podemos hacer buena chamba allí. Lo que pasa es que usted tiene que estar haciendo permanentemente acuerdos. Ajá. Pues y fíjese todos los acuerdos que el tienen que estar escucha, muy respaldados con la ley. Que el que se escucha fuerte es un comunicador, ¿eh? Ah, está bien. Usted no tiene ahí un abogado que vea muy cercano a David que diga, a lo mejor es. No, yo he estado viendo los nombramientos que ha hecho. Ajá. Y pues conozco a Chuy Padilla, que lo nombró secretario del campo, al doctor Humberto Hernández León, que es el coordinador general jurídico, que es un abogado extraordinario, a José Pablo Mercado, que lo puso al frente de la Defensoría, a una paisana mía de Río Grande, Albina Cerrillo, maravillosa, excelente, la puso al frente del deporte, del Incufides. Ajá. Pero no, es a todos los, no conozco a más. No. Oye, pues ¿quién va a querer entrarle? ¿No les van a pagar? No, bueno, pues si a usted le gusta, si usted tiene vocación de servicio y si usted quiere a su Estado y quiere servirlo, entre a trabajar aunque no le paguen. Es momento de demostrar qué tanto compromiso tiene usted con Zacatecas. En esta austeridad republicana, el poder que usted encabeza, ¿estará dispuesto a lo mejor a reducir sus gastos, reducir sus salarios? Mire, qué buena pregunta. El presupuesto que tiene asignado el Poder Judicial, los 500 y tantos millones de pesos, el 92% se va en salarios. El 92%. A secretarios auxiliares, a actuarios y notificadores, a proyectistas, a secretarios de acuerdo, a jueces, a mediadores, a peritos, a administrativos, intendentes, o sea, el 92% se va en salarios. Y el otro 8% en el gasto operativo, en la luz, el agua, el teléfono, la papelería, las rentas, el combustible. Entonces, esos 28 millones que debe son el gasto operativo. El gasto operativo. Entonces, imagínate lo demás. Si usted me dice, ¿usted estaría dispuesto a reducir? Ya no se puede. Solamente que deje de pagar salarios, solamente que deje de pagar luz, agua, teléfono, papelería, combustible. Reducir salarios, reducir personal. A ver, los peores salarios de este país se pagan en México, en Zacatecas. Nosotros no tenemos que aspirar a bajar salarios, al revés. Hay que subir los sueldos, no bajarlos. Mire, vaya usted a galerías. ¿Ha visto toda la gente que se estaciona afuera? ¿Sabe por qué? Para ahorrarse los 12 pesitos del estacionamiento. ¿Por qué? Porque los salarios que se pagan en Zacatecas son una vergüenza. Por eso está la economía tan deprimida. Por eso los negocios cierran, por eso los negocios truenan, porque no hay capacidad de compra, no hay capacidad económica. A ver, imagínense un señor que gana 8,000 pesos mensuales, que está casado y tiene 3 hijos. ¿Usted cree y que tiene que pagar renta? Y que tiene que pagar pasajes en los camiones que van de Zacatecas a Guadalupe, y que tiene que pagar uniformes, y que con 8,000 pesos mensuales. ¿Usted cree que le voy a bajar el sueldo? Hay que subírselo a 15,000, a 20,000. Pero siempre estamos pensando en bajarle el salario a los burócratas. Pues es lo que está haciendo la fórmula a nivel nacional de la cuarta transformación. Pues no, a ver, yo lo que he escuchado es que hay que bajarle el salario a los altos funcionarios. Ajá. A ver, también estoy de acuerdo. Yo he sido alto funcionario del gobierno federal. Yo antes de ser magistrado era subsecretario de Estado en la SEDATU. Y le iba muy bien.
A ver, afortunadamente, mire, nadie nos está viendo. Pero fue con Peña Nieto, ¿no? Sí, con Peña Nieto. También en ese momento los salarios eran un poquito más rimbombantes. Yo fui subsecretario en el gobierno del presidente Peña Nieto y les voy a confesar algo que al cabo es algo que yo así lo recibí. Yo tenía secretario particular, tenía secretario privado, tenía secretario auxiliar, tenía secretario técnico, tenía chofer, tenía escolta, tenía chef, tenía... Oigan, que sea, pásese una niñera para acá. ¿Le parece correcto? No, pues no. ¿Y Son qué excesos. hizo? ¿Qué hizo usted cuando llegó y vio eso? A ver, pues, ¿los corro? A ver... Dónelos. A ver, no los puede donar. al chef, ¿aquí quiere que se lo done a usted? Sí, que se vaya ahí. A otra No, a área ver, más funcional. A ver, digo. son excesos, Claro. Sí. son abusos. Aquí, actualmente, en el poder que usted preside, ¿existen abusos? ¿Existen excesos? A ver, ¿sabe cuántos secretarios tengo yo? ¿Y cuántos asesores? Ah, también tenía coordinadores de asesores. Se me olvidó. No, pues Y no. tenía coordinador de comunicación social y tenía una locura, un exceso. Eso es lo que el presidente, hasta donde entiendo, decidió erradicar. Esos abusos, esos privilegios, esos... No está bien. A eso me refiero. Y sí, también se lo tengo que decir. Sigue habiendo en el sector público funcionarios con unos salarios majaderos. ¿Usted le parece correcto que haya un servidor público que gane $500,000 de pesos mensuales? No. ¿Verdad que no? ¿Y sabía que los hay? Pues me imaginaba, ¿verdad? No en Zacatecas, y mucho menos en el Poder Judicial. Entonces, no, mire, lo que tenemos que hacer es ver la forma de mejorar los sueldos en Zacatecas, tanto de los servidores públicos como de todos los trabajadores. ¿Por qué cree que el presidente López Obrador ha incrementado como nunca el salario mínimo? El incremento que ha tenido el salario mínimo en los últimos 3 años no lo había tenido en 40 años. El incremento al salario mínimo. Claro. Pero los sueldos se quedan igual, incrementan los salarios, pero los sueldos de la gente quedan igual. Pues algunos sí, otros no. Pero volviendo al tema, yo creo que lo que tenemos que ver es cómo hacerle para que la gente tenga un ingreso mejor. Y además nos ayudaría a activar la economía, para que el cafecito no esté solo, para que aquí el negocio de hamburguesas de al lado no esté vacío, para que el gimnasio que está también aquí arriba tenga más clientes. O sea, para fortalecer nuestra economía no lo vamos a poder hacer si no mejoramos en Zacatecas los vergonzosos salarios que se pagan. Magistrado, ya nos decía que usted ya fue subsecretario de la SEDATU, también ya fue diputado federal, también ya fue secretario de gobierno. Ay, le podemos sumar un montón de cosas. Procurador, que le platicamos que ha estado con varios gobernadores en Zacatecas, incluso también en Hidalgo. Ha estado bastante, entonces... Fíjese, solamente hay un trabajo que no he tenido. ¿Cuál sería? A ver, antes de hacerle la pregunta. Y le traigo puesto el ojo. Échenle el ojo. No he sido director del rastro de Susticacán. Ándele. Es el único que me falta. Pues, ¿Sabe por qué no he sido director del rastro de Susticacán? ¿por qué? Porque no hay rastro en Susticacán. Si no, ya hubiera sido. Van a Jerez, ¿verdad? ¿O qué? ¿Adelantito de Jerez? Ah, sí, perdón. Sí, me supongo que van a matar al rastro de Jerez. Pues sí, no, pero es que le iba a comentar, la verdad es que como decimos coloquialmente, pues ya es un viejo lobo de mar y con todo el respeto se lo merece. ¿Lo de viejo Ahora, o lo de lobo? Lo de lobo. No sé qué estuvo peor, si lo de viejo o lo de lobo. Bueno, se dice coloquialmente. Mientras no me magistrado. diga coyote, todo está bien. nomás hemos llamado Déjele zorros. lobo. Sí. Capaz que ganaba Sí. más de coyote. Pero bueno, antes de, porque ya hasta me dio calor, que yo tenía frío. Antes de empezarnos a poner chistositos que ni nos gusta, le mencionaba esto porque ya fue a su comparecencia ante la legislatura y le explico por qué. Nos decía antes de entrar que es su 20, a no sé cuántas veces ha ido a la legislatura a hacer un informe. Entonces, hemos visto a los legisladores, no los de en esta sección 64ª, sino de anteriores, que se ponen bastante, digamos, exigentes, que es su deber, con algunos secretarios de Estado, con los magistrados, presidentes de los tribunales y demás. ¿Cómo le fue a usted? ¿Cómo lo trataron? No, muy bien, con mucho respeto,
con mucha institucionalidad. Mire, la verdad, no se lo vayan a decir a nadie. Bien, Qué bien. bueno que nadie nos está viendo. No, nosotras no somos nada chismosas. Sí, No, ¿cómo cree? le voy a decir, lo que pasa es que soy amigo de casi todos ahí. Por eso. Pero entonces no se pusieron a exigirle algo en especial, cuentas claras. Mencionaba usted de la transparencia del tribunal, ha aumentado. También mencionaba sobre la Casa de Cultura Jurídica, si no me equivoco, que está en pésimas condiciones. Las casas de justicia. Las casas de justicia, perdón, la Casa de Justicia, sobre que ha dado ha dado como supervisión a los 18 distritos. Mire, ahorita que estamos hablando de bajar sueldos y de bajar el presupuesto. A ver, lo dije en la legislatura. Acabo de recorrer todo el estado, todos los distritos, todas las casas de justicia. Nosotros tenemos 73 juzgados en todo el estado, 73. En Concepción del Oro, en Miguel Auza, en Río Grande, en Valparaíso, en Calera, en Sombrerete, en Jerez, en Jalpa, en Juchipila, en Tlaltenango, en Pinos, en Calera. Tenemos 73 juzgados en todo el estado. Y acabo de recorrerlos todos. Paseo gastronómico. Sí, a ver, ni modo que le diga que cuando fui al TEU no me eché unos chamorros ahí en los Jorges. Ni modo que le diga ni modo que en Sombrerete no me ha echado unas brujitas, en Ojo Caliente unas gorditas, en Pinos un mezcal, en Río Grande un pan ranchero. No, pues, una buena birria. Claro, una buena birria, pues obviamente aprovecha uno el viaje, ni modo de no comer. Sí. Y comentaba yo ahí en la legislatura a las señoras y señores diputados de que encontré las casas de justicia en un estado francamente deplorable. Estacionamientos terregosos y oscuros. Humedades, goteras, baños que no funcionan, persianas viejas, escritorios desvencijados, sillones rotos, computadoras obsoletas. El internet no funciona porque no hay fibra óptica. ¿Sabe qué necesito para mejorar las condiciones físicas? Dinero. Donde se imparte la justicia. ¿Sabe qué necesito para dignificar los espacios donde se imparte justicia? Dinero. Entonces no sea malita, no me quite el poco dinero que tenemos. Nos surge, lo necesitamos. ¿Por qué no se ha mejorado las condiciones físicas de todas nuestras instalaciones judiciales en el estado? Pues porque no hay dinero. Mire, los carros. El parque vehicular del Poder Judicial está constituido por 80 y tantos vehículos, casi 90. Todos estos vehículos los traen los actuarios y los notificadores, haciendo notificaciones, diligencias, emplazamientos, embargos. No se imagina, recorriendo distancias tremendas en colonias, en comunidades. Más de la mitad de nuestro parque vehicular son carritos pequeños, compactos, con más de 10 años de antigüedad, con modelos de más de 10 años, con un kilometraje. Ya les suena todo a esos carritos. Un día jalan, pero el otro día no. ¿Sabe cuánto me cuesta renovar el parque vehicular? ¿Con qué ojos? ¿Con qué ojos? Entonces, nosotros no estamos pensando en reducir o en bajar nuestro presupuesto de ninguna manera. Al contrario, hay que fortalecerlo, hay que incrementarlo. El archivo judicial, el archivo del Poder Judicial es probablemente el archivo más grande del estado. Tenemos más de 1 millón de expedientes y cada año le ingresan 30,000 más, cada año. Además es un archivo vivo, es un archivo al que todos los días le entran y le salen. Tiene una riqueza documental que no se imaginan. ¿Sabe dónde tenemos nuestro archivo? En una bodega rentada en el Parque Industrial de Guadalupe. Nos surge. La ley de archivos nos obliga a que tenga ciertas características, nos obliga, por ejemplo, a digitalizarlo. ¿Con qué ojos, divino tuerto? ¿Con qué dinero? Oiga, entonces no me hablen de reducir el presupuesto, por favor.
Pues yo siguiendo la fórmula de la 4T, ¿verdad? Pero pues si no quiere, no, usted No, se mata hay que solo. reducir chefs, asesores, guarura, eso sí. Niñeras. Niñeras que andan Sí. cuidando a los hijos ahí en el cine, eso sí. Eso hay que reducir, eso no hay que reducirlo, eso hay que acabarlo. Los excesos, los privilegios, claro. O bien bajarle el sueldo a los que ganan $500,000 mensuales. Sí. Ambas Así, dos, ¿no? así sea en el Instituto Nacional Electoral o donde sea. Eso sí. Óigame, pero a un intendente, a un secretario auxiliar, a un administrativo que gana $8,000 mensuales, ¿le vamos a bajar el sueldo? Pues mejor mátelo. ¿Cómo cree? No. Sí, no es justo. Esta semana académicos y políticos se reunieron para hacer propuestas a esta crisis financiera. Ellos daban un análisis, un diagnóstico y dentro de las propuestas había pues incrementar los impuestos a las personas que más dinero tienen. Usted desde su experiencia, quizás a lo mejor un día en la noche se asusta, pues mira, yo conozco por aquí, por esta vía, por aquí se podrían ir, para evitar convertirnos en lo que hasta el momento hemos sido, unos gobiernos administradores de un recurso federal. A ver, incrementar la capacidad recaudatoria del Estado. A ver, vamos a aumentar los impuestos. ¿Qué impuestos? ¿Cuál es el impuesto que paga usted y yo? Y eso Pagamos dos impuestos, es fundamentalmente. predial. El IVA, que es el impuesto al consumo, y que ahorita es del 16%. ¿Usted subiría el IVA? No. No, aquí la propuesta, por ejemplo, de los políticos era a los empresarios, a las gentes. O sea, ¿usted va a pagar el 16% y el empresario que pague el 25% de Pues, IVA? No puse mucha atención en su propuesta, pero la propuesta creo que iba enfocada a los empresarios que hacían actividad económica en Zacatecas. ¿Castigar a los que generan empleo? ¿Castigar a los No es mi propuesta, ¿verdad? Bueno, a ver, mi propuesta, yo no ya me sé. siento aquí. Yo no sé a quién haya usted entrevistado, pero ay, nanita. No, mire, es como el impuesto sobre nómina. El impuesto sobre nómina es un castigo a quien genera Y empleo. entonces, ¿cuál sería la solución? Porque No, también a ver, hay que volvernos- cobrar los impuestos a los que no pagan impuestos. Eso sí, eso es mejorar su capacidad recaudatoria. Hay que ejercer todas las facultades recaudatorias que tiene el Estado. Por ejemplo, lo que se hizo en la pasada administración, los impuestos ecológicos a las empresas mineras, ¿no? que generan un daño importante al medio ambiente. Eso está muy bien. Pero los dos impuestos importantes en el país son el impuesto al consumo, el IVA, que ya el 16% es bastante alto, a menos que usted lo quiera aplicar en productos donde no se cobre el IVA, como alimentos y medicinas. Diga que va a cobrar IVA en alimentos y medicinas. Y el otro impuesto es el impuesto a la riqueza, el impuesto a las utilidades, o sea, el ISR, el impuesto sobre la renta. Oiga, el ISR es del 33%. Si usted se gana un peso, una utilidad de un peso, 33 centavos se tiene que ir a Hacienda por concepto de impuesto sobre la renta. Que Usted hay lo unas empresas muy mañosas. Eso sí hay que combatirlo. Los que evaden, los que eluden, los que trampean. Pero al fin de cuentas, en Eso esta sí. ocasión, bueno, a veces lo que muchos expertos mencionan es que quien termina pagando al fin de cuentas todos estos impuestos son los consumidores finales, Sí. o los trabajadores, la clase trabajadora que somos los mismos que seguimos trabajando, que seguimos pagando impuestos, que no le debemos nada a Hacienda y que aunque le debas y le debas un pesito, se lo pagas a 2 pesos. Entonces, al fin de cuentas, creo yo, y bueno, y otra cosa que mencionaba ahorita sobre el impuesto minero, pues lo vimos a nivel local también, pero muchas veces termina en la federación, cuando el que está dando es el Estado. A ver, los impuestos importantes, los impuestos jugosos, los que dejan dinero, los cobra el gobierno federal. El IVA, el impuesto sobre la renta, los impuestos especiales al alcohol, al tabaco y los impuestos al petróleo. Esos los cobra el gobierno federal. ¿Qué cobran los estados? La tenencia. La tenencia de la tierra. La tenencia vehicular. ¿Sabe cuánto deja la tenencia? ¿Qué impuesto cobran los municipios? El predial.
cuando lo cobran, porque la mayoría no cobra el predial, se hacen guajes. Entonces, realmente quien en este país cobra los impuestos importantes es el gobierno federal. El IVA, el ISR, los impuestos especiales y los impuestos petroleros. Eso los cobra el gobierno federal. Y con esa bolsa nacional, luego, ¿qué hace el gobierno federal con esa bolsa nacional que junta? La distribuye a los estados y municipios, claro. A los niños. No, la mayor parte se distribuye a estados, municipios, al magisterio, al sector salud, al ejército, bueno, pero el gobierno federal, que es quien cobra la gran bolsa nacional, luego la distribuye a los estados a través de una fórmula que no la entienden ni los que la hicieron. Pero el espíritu... Y esa fórmula nos ha afectado mucho a Zacatecas. Sí. ¿Cómo podríamos a lo mejor mejorar esa fórmula? Pues hay que reformar la ley de coordinación fiscal. Es una fórmula que está vigente desde 1978. Atención, diputados. Desde López Portillo. Pero si usted la quiere reformar, primero la tiene que entender. Y le repito, no la entienden ni los que la hicieron. Véala. ¿Ve capacidades en los diputados, senadores, representantes de Zacatecas? Sí, claro, yo los conozco y hay gente muy competente. Aviéntense un calabado. Pero este es un tema muy técnico. Yo creo que finalmente la fórmula debe privilegiar no a los estados que más aportan, sino a los más amolados. Si usted le da más dinero a los estados ricos y le da menos dinero a los estados no tan ricos. Oiga, se nos va a independizar Monterrey. O Jalisco. A ver, pues eso es lo que andan diciendo. Sí. Eso es lo que andan exigiendo. Que como Entonces, ellos... que lo hagan. A ver, ¿sabe qué se provocaría? Que los estados ricos sean cada vez más ricos y los estados pobres sean cada vez más pobres. No, debe ser al revés. Debe darle más a los estados pobres. Eso suena muy 4T, ¿eh? Perdone que No, lo digan. no. Pues sí, pero en la práctica no sucede. No, eso se llama federalismo. Sí. Ese es el espíritu del federalismo. Los que andan propugnando por eso de que los que pasan por... Esos Es que no dos tienen la tipos menor de idea de lo que es el federalismo, federalismo mexicano. Es el federalismo Exacto, fiscal. mexicano, y el otro, como es el federalismo estadounidense, que es que los estados son quienes son dueños de su propio dinero, ¿no? Bueno, como Sí, en los Estados Unidos son los los dos estados tienen sus impuestos locales muy, muy fuertes. Aquí no, aquí los impuestos ecológicos, no. El impuesto para la UAS, Sí. el impuesto de hospedaje, Y al fin de el cuentas, impuesto como- a la nómina, pero son impuestitos que no nos representan nada. Yo insisto que se debe revisar esa fórmula dice usted que suena muy 4T. No, ese es el federalismo fiscal que nos dimos los mexicanos hace muchos años y que tiene como propósito lograr un desarrollo armónico y equilibrado de las distintas regiones del país. Porque si no, usted tendría estados en el norte cada vez más ricos y estados en el sur cada vez más pobres. Pues nosotros estamos en el norte. Así, Pero- ¿sabe lo que generaríamos? Que al rato todos los del sur terminen emigrando hacia el norte. Como pasa ahorita con Haití, pues, ¿qué tenemos que hacer? Que los estados del sur estén tan desarrollados como los del norte. ¿Y cómo les va usted a lograr que se desarrollen? Inyectándoles recursos. Nos pone como ejemplo. Sí, Y yo me pongo muy triste. Bueno, sí, claro, Zacatecas es un estado que está dentro de los 7 estados tal vez menos desarrollados del país. Sí, sin duda, somos un estado pobre. Bueno, pues Azareli, se nos acabó el tiempo. Un mensaje de despedida, magistrado presidente. Bueno, pues primero agradecer la invitación, agradecer la charla, el café, espero no me lo van a cobrar. Pues mire, en todos lados está la crisis, así que vaya preparándose. No, agradecer la invitación, agradecerles la charla y sobre todo la oportunidad de decirle a su auditorio que en el Poder Judicial tenemos sensibilidad, somos conscientes de la problemática que aqueja a los ciudadanos, a la sociedad a la que juzgamos. A la sociedad a la que juzgamos. Usted no puede juzgar a alguien sin conocerlo. Conocemos bien a la sociedad, la problemática que aqueja a nuestra entidad, nos solidarizamos
y tenemos también no solamente el sentido al que nos obliga la justicia civil, la justicia penal, la justicia mercantil, la justicia laboral. Hay una justicia que yo creo que puede estar por encima de ellas, la justicia social. La justicia social. El día que logremos que la gente no esté tan amolada, va a haber menos conflictos, va a haber menos juicios, Sí. Vamos a tener menos trabajo, menos problemas que resolver. Buena parte de todos esos miles y miles y miles de asuntos que nos llegan al año ahí al Poder Judicial, en buena medida también obedece a nuestro nivel de desarrollo, económico y de otros tipos. Pues muchísimas gracias por la charla. Azareli Godina, despide tu programa, por favor, gracias, amiga. Gracias, Sonia. Muchísimas gracias, magistrado. La verdad, yo me quedé con un montón de preguntas que hacerle. Pues como luego buen volvemos doctor. a platicar. Pues muchas gracias. La verdad es que es doctor en administración pública y es un tema que también me apasiona, me gusta, me llama la atención. Y esperamos tenerlo aquí pronto para que nos platique y nos dé su opinión acerca de las cosas que están sucediendo en el Estado. Muchas gracias. Gracias, Sonia, y gracias a los amigos de Codiario. Nos vemos a la próxima. Gracias.